Observen la palabra. Ahora veamos en 2 Corintios 3, 14 al 18. Miren lo que dice aquí. Yo les recomiendo que lean todo este capítulo. Léanlo, todo el capítulo, para que puedan entender mejor todo este capítulo. No es una tarea, pero es algo que les va a convenir leer todo este capítulo. 2 Corintios 3, el versículo 14 hasta el 18. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin, ¿qué cosa? Alzarse, sin quitarse, pues solo en Cristo es quitado. Cuando ustedes lean todo el capítulo, van a descubrir que los judíos a los que se refiere este caso, y también a los gentiles que no tienen a Cristo, leían las Escrituras y no las entendían. Hoy día también hay mucha gente que lee las Escrituras y no las entienden, porque hay un velo de ceguera que Satanás les ha puesto. Y ese velo solo es quitado cuando se convierten a Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Observen lo que sigue diciendo. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, o dice lo que Moisés escribió, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve o se convierte al Señor, ¿qué le pasa al velo ese? Es quitado. Señores, ese velo lo teníamos nosotros. ¿Algunos de ustedes rechazaron el Evangelio, sí o no? Dígame, ¿sí o no? Leían la Biblia y no la entendían, ¿verdad? ¿Les pasó o no les pasó? Pero cuando se convirtieron al Señor, cuando el Señor los trajo a Él, ¿qué pasó? Comenzaron a entender, porque el velo, porque la venda, porque lo que había que le impedía entender fue quitado en el momento de la conversión. Ahora dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿A qué Señor se está refiriendo? Ayúdenme, ¿a qué Señor se está refiriendo? Al Señor Jesucristo. ¿Pero qué dice el texto? Que el Señor Jesucristo es ¿quién? Es el Espíritu. Porque así como el Señor Jesús y el Padre son uno, igualmente sucede con el Espíritu. Es una misma persona. Y por eso estoy diciendo que el Señor Jesucristo se fue y mandó al Espíritu Santo como su delegado, como su representante. Y luego dice, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué cosa? La libertad, totalmente libertad de todo pecado, de todo, es por la presencia del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Pero nosotros todos, judíos y gentiles, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo ¿qué cosa? Transformados a la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿De quién es esa labor de transformarnos a la imagen de Cristo de gloria en gloria? ¿De quién es? ¿De quién es? Y si esa es la labor del Espíritu Santo, necesitamos depender de Él, creer en Él, rendir nuestras vidas a Él. De gloria en gloria nos va transformando a la imagen misma del Señor Jesús. Número 10. Creer y depender del Espíritu Santo porque nos enseña todas las cosas y nos recuerda las enseñanzas de Cristo. Yo me quedo sorprendido. Con mucha frecuencia cuando estoy enseñando la palabra, ustedes saben que yo siempre uso un bosquejo.
Yo me quedo sorprendido cómo en el momento que estoy predicando, el Espíritu Santo comienza a traerme palabra de la enseñanza bíblica que yo no tenía en el bosquejo. Es el cumplimiento de esta palabra. ¿Qué dice esta palabra? El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y a la vez nos recuerda las enseñanzas de Cristo. Veamos los textos. Dice en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, en el nombre de Cristo, representando a Cristo, ¿cierto? A quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Cuántos quieren tener esa relación con el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren realmente oír la voz del Espíritu, enseñándole todas las cosas y recordándole la palabra? Por eso es necesario tener la palabra en abundancia en nuestras vidas. La palabra de Cristo abunde en vuestra vida, dice la misma palabra. Voy a explicar estos dos versículos, porque estos dos versículos los interpretan muy mal muchas personas, y usted posiblemente puede ser una de ellas. Entonces voy a explicar bien estos dos versículos que están en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Vamos con el versículo 20 primero. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Cuando uno lee la primera carta de Juan, especialmente este capítulo 2, se está refiriendo a que en aquel momento la iglesia estaba siendo perseguida por una cantidad de maestros falsos, con doctrinas falsas, requiriendo y engañando a los creyentes con sus errores. Por esa razón, la Escritura dice, todos ustedes, sin excepción, en cambio, es decir, diferente a los demás, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. En el punto anterior vimos que el Espíritu Santo nos enseña la verdad y nos recuerda la enseñanza de la verdad. Ahora miren este otro pasaje que tiene que ver con el mismo tema, versículo 27. Oigan bien, versículo 27. En cuanto a ustedes, la unción, y la unción es el Espíritu Santo, que de Él recibieron, permanece en ustedes. Oigan, y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Entonces hoy día hay personas que dicen, yo no necesito estudiar en un seminario, yo no necesito hacer un estudio bíblico, ir donde el pastor que me enseñe. Yo tengo el Espíritu Santo y la Biblia dice que el Espíritu Santo me enseña, que yo no necesito que nadie me enseñe. Eso es tomar un texto aislado del contexto, porque el contexto precisamente está diciendo que estos hermanos no necesitaban que estos falsos profetas vinieran a enseñarles a ellos, porque ellos tenían el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero mostrarles hoy. El que tiene el Espíritu Santo es librado de malas enseñanzas. El que depende del Espíritu Santo es librado de enseñanzas falsas. Y siempre el Espíritu Santo le va a dar testimonio si la palabra es la correcta o no es la correcta. Y le da el discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Comprenden eso? Pero nosotros sí necesitamos estudiar la palabra. Aquí estamos estudiándola precisamente, ¿sí o no? Necesitamos estudiar la palabra y el Espíritu nos ayuda a conocerla mejor y nos da la confirmación de la verdad que estamos enseñando. ¿Les queda bien claro eso? Hay otros que dicen, yo no preparo sermón,
Yo voy al púlpito, abro la Biblia y donde me aparezca, ahí predico porque el Espíritu me va a dar. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Díganme, ¿es correcto eso? Y en efecto muchas veces sucede con muchos predicadores. Pero ahora nosotros estamos aprendiendo lo correcto, la verdad. ¿Qué es lo que hemos aprendido? La necesidad de depender del Espíritu Santo. ¿Les quedó claro eso, amados? ¿Les quedó bien claro? Otra vez volvemos al versículo para que no se les olvide. Eso está en Juan, primera de Juan 2:27. Primera de Juan, ¿qué? 2:27. Primera de Juan 2:27. Que les quede bien claro. ¿Han aprendido algo nuevo? ¿Sí? ¿Algo nuevo? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que nos hemos aprendido? Dios es tan bueno. Mire todo lo que tienen los hijos de Dios nacidos de Dios. Vamos a quedarnos aquí por hoy.